¿Qué tal, chavales? Bienvenidos un día más aquí a Taller de Pueblo. Hoy estamos liados, aquí como viene siendo habitual últimamente, más maquinaria de jardín. Hoy tenemos aquí esta desbrozadora John Seret BC2145, que es una desbrozadora profesional. Es una máquina ya bastante contundente. En principio yo no iba a subir vídeo de esta máquina porque solo le tocaba hacer mantenimiento. Y como las cosas que tienen así poco interés, pues no suelo hacer un vídeo de ellas, pero sí que las suelo compartir en el Instagram, porque aquí también trabajamos el tema del Instagram cuando son así cosas así más sencillas. Así que si tenéis cuenta o usáis la red social, podéis buscarnos ahí por Taller de Pueblo, que también estamos ahí. Y de hecho las fotos de esta máquina cuando se le hizo el mantenimiento se subieron ahí, pero no ahora mismo, al ir a echarla a andar, se ve que tiene alguna necesidad más que hacerle solo el mantenimiento. Le habíamos hecho una limpieza de todo interior, del aleteado del cilindro y de todas las canalizaciones de aire, un engrasado del cabezal, cambio del filtro del aire, y bueno, una revisión de bujía y demás, estaba todo en orden. Pero ahora al ir a probarla, pues la máquina se ahoga, no sube de vuelta, se para. Bueno, vamos a verlo para que lo observéis. Bueno, ya vemos que arranca y se para, no aguanta el gas, en cuanto le das un poco de gas se viene abajo, no ralentiza bien y si insistes y tal, nada, a base de mantenerla dándole gas va aguantando, pero falla, ratea y se para. Así que nada, aquí hay algún problema mayor que solamente el mantenimiento, así que vamos a desarmar y a ver a hacer las comprobaciones rutinarias, a ver qué le pica. Bueno, ya tenemos el carburador a la vista. Ahora vamos a hacerle la clásica prueba de presión que ya hemos visto otras veces aquí en el canal, que simplemente se trata de comprobar si la aguja de la cuba del carburador se mantiene estanca. Para eso hay que desconectar el tubo de entrada de gasolina. Y donde enchufa el tubo de gasolina, pues le enchufamos la manguera de la bomba. Y hacemos la prueba. Tiene que mantener la presión, la mantiene sin esfuerzo, así que problema de la aguja no es. Bueno, un tema descartado. Ahora vamos a ver si es un tema de membranas. Soltamos el gas y ya operamos el carburador nada más. Este vemos que lleva unos tornillos o sea, unos topes de bloqueo para que los tornillos de ajuste solo se puedan mover en nada, media vuelta o una cosa así, para que la gente no carbure ahí. Eso lo hicieron los fabricantes. Primero los tornillos eran de cabeza plana, que todo el mundo tenía acceso a ellos. Luego los pusieron con cabezas especiales para que hiciera falta una herramienta especial y ahora les ponen estos plásticos así. Bueno, vamos a ir a abrir el carburador a ver qué pita tienen las membranas.
Esta no tiene mala pinta, está flexible. No tiene mayor... No, parece que no está muy mal. Vamos a ver la otra. A ver el filtro. No, el filtro está bastante limpio. Tiene ahí una micro impureza que podemos ver ahí, pero nada, está limpio, por eso no va a fallar. Y esta membrana sí, esta membrana, ya podemos ver cómo suena. Esta membrana está muy vencida ya, tiene muchísima comba. Suena como celofán. Esta membrana está para cambiar. Esto no puede funcionar bien. Entonces nada, vamos a buscar un kit de reparación. Esto es un carburador Zama, un Zama C1Q. Así que vamos a buscar ahí lo pone, mira, Zama C1Q, lo pone ahí. Así que vamos a buscar un kit de reparación y se lo montamos. Ya tenemos aquí el kit de reparación, que viene con muchas más cosas. Viene con un montón con la aguja, con el balancín, el muelle, que mira, el muelle no siempre lo suelen traer, pero este lo trae. La aguja, el pasador del balancín, una boya para los que lo tienen, una de las tapetas interiores, los separadores, las juntas, viene todo. En este caso, la junta que necesitamos es esta. Ya vemos que esta está completamente lisa, no tiene el huevo que tiene esa. Así que nada, le vamos a poner esta junta. Las demás las vamos a guardar para otra ocasión porque esto no lo necesitamos. Así que nada, compramos eso, la vieja que está toda huevada y la nueva está completamente lisa. Así que nada, le vamos a montar la nueva. Ya lleva ahí los dos tetones para fijarla. Bueno, vamos a reinstalarlo y probamos a ver. Lo más farragoso es conectar el cable de gas, que a veces por la postura, pues como tiene muy poco recorrido y hay muy poco margen de movimiento, pues es lo que a veces más cuesta, pero bueno, nada, que con un poco de paciencia no solucionemos, pues meterlo sale mejor que sacarlo. Enchufamos la entrada de combustible. Bueno, antes de seguir armando, vamos a probar. Vamos a pegarle un kit a ver si arranca, a ver si, lógicamente ahora con las carcasas quitadas y tal, no da verdad de carburación, pero vamos a por lo menos a ver si arranca y funciona sin titubeos. No, algo más tiene, vamos a echar un ojo. Bueno, a la vista de que la máquina seguía yendo mal de carburación y pobre, porque al intentar probarla y darle un poco de caña seguido y tal, la bujía que era muy blanca, era evidente que la regulación del carburador con esos topes que vienen impuestos, con el estado de que tenía él en ese momento, no era capaz de enriquecer la mezcla lo suficiente, así que hemos vuelto sobre nuestros pasos hacia atrás y lo primero, le vamos a cambiar la membrana, la que controla la aguja. En este caso, el kit que nosotros teníamos para C1Q
no lleva la misma, porque C1Q hay varias variantes, y la de arriba sí que coincidía, era la misma, pero la de abajo no coincide. Ya vemos aquí la forma, que es asimétrica, lleva aquí el cuarto agujero, lo lleva ahí en el medio. Entonces en esta lo que le hemos hecho es hacerle un taladro justo ahí donde iría ese enganche. Bueno, lo que sobra de membrana no importa, porque bueno, ya tenemos pedidas las membranas correctas, pero hasta que lleguen, con esta vamos a hacer el apaño, que funciona perfectamente, y para hacer las pruebas valdrá. Y bueno, como acabáis de ver, una limpieza por ultrasonidos del carburador, quitándole, eso sí, necesariamente las agujas de regulación para que esos pasos se limpien bien. Limpiar bien las agujas, la punta de las agujas con un papel, que no haya nada de residuo. En este caso podemos ver que las agujas son diferentes, la de alta y la de abajo son diferentes, para quitar el seguro que lleva estas piezas de plástico que van aquí enganchadas con este resalte aquí dentro. Nada, simplemente abrimos esta con un destornillador, este 8 que lleva aquí de plástico, y ya salen. Así que nada, ahora vamos a montarlo todo otra vez con las membranas nuevas, con todo limpio, y vamos a ver, antes de poner los plásticos de ajuste, vamos a ver qué regulación necesita, partiendo de cero, a ver con qué reglaje, antes de poner los topes, lo vamos a arreglar a lo que debe para que la máquina vaya bien, y luego ya una vez que esté solucionado le ponemos los topes para que queden, digamos, para que haya cierto margen de movimiento, pero que bueno, vuelva a quedar con los topes igual que estaba. Bueno, ya tenemos el conjunto vuelto a montar otra vez, sin los plásticos de tope de la regulación de carburación. Así que vamos a intentar arrancarla y regularla para que por lo menos no se pare y no ratee. Luego la regulación final habrá que hacerla luego en marcha, que si no, no podemos estar seguros de que en altas va bien. Pero al principio vamos a por lo menos ya a ver si llegamos a un reglaje mínimo. Está el carburador vacío, cebamos otra vez, probamos. Bueno, esto ya tiene otra pinta completamente diferente. Ahora ya responde al gas, mejor o peor. Bueno, eso habrá que, como digo, carburar la fina una vez la usemos, pero claramente ahora ya va como debería ir. Lo dicho, ahora tiene, bueno, el reglaje básico es una vuelta, el de altas y una vuelta el de bajas. Otro día haremos un vídeo de cómo hacer un reglaje básico de carburación. Ahora lo único que me queda, bueno, es volver a instalar las carcasas. Bueno, también cabe decir que como ante que la máquina iba pobre, pues también le cambiamos el filtro de gasolina, que bueno, estaba un poco, esa parte oscurecida, ya vemos que estaba un poco tamizado de mierda. Así que nada, ya tiene mantenimiento completo. Tiene el filtro del aire nuevo, el de gasolina nuevo, la bujía nueva, está toda la limpia, parte mecánica limpia, cabezal engrasado, las membranas de carburador ahora mismo están nuevas, con esa que le hemos puesto, que es perfectamente válida, que es con esa reforma que le acabamos de hacer, perfectamente. Y nada más. Ahora solo nos queda probar y verificar que todo va bien, y hay que hacer la carburación en función del color de la bujía, pero eso hay que usarla un ratín para estar seguros de si el reglaje es adecuado o no. Y nada, ahora como digo, solo nos queda acabar de vestirla. Esta máquina, que no os lo comenté, es digamos la evolución de esa que habíamos visto todavía en el canal, que la de los Husqvarna 245R. Esta es su hija, es una John Sherez, pero es igual que unos Husqvarna 345, que es la descendiente directa de la 245. Como vemos ya tiene más elementos. El filtro del aire se compone de 4 o 5 piezas. La carburación, bueno, lleva ahí
lleva más plásticos, lleva un poco algún escudo más de térmico, lleva, bueno, esta lleva descompresor, que la 245 no lo lleva boya de cebao, que la 245 tampoco lo lleva más cosas. Sigue siendo una máquina muy fiable, ya no es tan sencilla como era la 245, pero sigue siendo una máquina muy buena. De hecho, bueno, os dejo ahí una captura de lo que es el catálogo de la gama de este año, del año donde se fabricó esta máquina, quiero decir, para que veamos el posicionamiento de esta máquina respecto a la gama. Hay dos máquinas por encima, que son las de uso forestal, que son las de 55, que son para uso casi exclusivamente forestal, con disco o con cuchilla ya de maleza ya muy gorda, porque bueno, para desbrozar, digamos, para usar en hierba, tirar de una máquina de 55 es demasiado, o sea, no hace falta, es cargar con peso de más para nada. Así que con esta digamos que es para uso en hierba, con hilo o con cuchilla normal, es digamos, la más alta de gama que recomienda el fabricante. Y nada más, si os gustó el vídeo, ya sabéis, les podéis dar un like si queréis, o suscribiros si os gusta el contenido del canal o la temática que tratamos por aquí, que es variopinta, aunque últimamente solo hagamos maquinarias de jardín, pero bueno, si veis un poco la temática que se trató y que se tratará más adelante, pues hay más cosas. Y nada, si lo tenéis a bien, pues nos veremos otro día por aquí con más chatarras de estas. Así que nada, un saludo, chao.